Lección 36. La revolución en Jalisco. Durante los últimos años del Porfiriato, las condiciones de vida de los campesinos y obreros y artesanos jaliscienses habían decaído y las manifestaciones de inconformidad eran reprimidas por las autoridades. No obstante, varios grupos continuaron expresando su descontento. En 1908, el presidente Porfirio Díaz hizo público su deseo de retirarse del poder y de que la población mexicana fueran partidos políticos para participar en las elecciones de 1910. Algunos jaliscienses se organizaron y crearon el club político Pedro Ogazón, que propuso a Bernardo Reyes para que ocupara la vicepresidencia. Los claveles rojos. La mayoría de la población jalisciense traía un clavel rojo como símbolo de su simpatía hacia el general Reyes. Los hombres lo llevaban en la solapa y las mujeres en el tocado. Bernardo Reyes contaba con el apoyo de muchas personas, pero no con el de Díaz, quien lo obligó a rechazar su candidatura. Mientras tanto, en el norte del país, Francisco I. Madero inició una campaña política como candidato a la presidencia. Entre sus principales propuestas estaba la reelección y el respeto al voto. Madero recorrió la República Mexicana con algunos de sus partidarios y visitó 2 veces nuestra entidad, en donde fue recibido entusiastamente por la población. Los antiguos simpatizantes de Reyes también lo apoyaron. Los soldados, durante la revolución, a las mujeres que solían acompañar a sus hombres en la lucha se las llamó soldaderos. Ellas se encargaban de hacer comida, cuidar a los heridos y en ocasiones también participaban en las batallas. La muerte de Madero, fragmento, 1913. Con lágrimas en los ojos, el más profundo dolor, vengo a cantar un corrido por la muerte de un señor. Fue presidente de México por elección popular. A don Francisco I. Madero ocupó un grande lugar. 15 meses solemne estuvo en la presidencia, guerreando contra los rebeldes, luchando por su existencia. Sostengamos al gobierno, que es nuestro deber primero, aunque la nación está triste por la muerte de Madero. En julio de 1910 se realizan las elecciones. Porfirio Díaz fue nuevamente declarado presidente. Ante esta situación, Madero convocó a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de este año para luchar en favor de la justicia, de los derechos de los trabajadores, la propiedad de la tierra y el establecimiento de un gobierno democrático. Fue así como se inició la Revolución Mexicana. La revolución se extendió por todo el país. En Jalisco la lucha se manifestó con grupos pequeños en Ahuelulco, comandados por Ramón Romero, quien pronto fue vencido. En cambio, las tropas al mando de Cleofás Mota hicieron la revuelta por varios lugares como Zapopan y Ciudad Guzmán. El escándalo de la moda. Durante esta época apareció una nueva moda femenina, las faldas ajustadas de la cintura al talón, en las que se les llamó faldas de medio paso. Después se usó la falda pantalón, que también escandalizó a la población jalisciense. Luego de varios enfrentamientos, el ejército porfirista fue derrotado. Díaz renunció a la presidencia y posteriormente salió del país. Meses después se convocó a elecciones y Francisco I. Madero resultó electo para ocupar la presidencia. El gobierno de Madero enfrentó varios problemas en Jalisco. Los campesinos exigieron que las tierras de las haciendas se repartieran, mientras que los ferrocarrileros organizaron una huelga en la capital del estado para pedir aumento de salario y mejores condiciones de trabajo. El futbolista
a principios del siglo XX, el fútbol comenzó a jugarse en los llanos de los parques Agua Azul, Alameda y Algodonales. Al poco tiempo se convirtió en el deporte favorito de los tapatíos, lo que dio lugar a la formación de clubes futboleros como Guadalajara, Atlas, Colón y Nacional. El gobierno de Madero duró poco tiempo porque en 1913 fue asesinado durante una rebelión que llevó a Victoriano Huerta a la presidencia de la República. En el norte del país, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, no aceptó a Huerta como presidente de la República. Para combatirlo, tomó el ejército constitucionalista al que se unieron Francisco Villa y Álvaro Obregón. Entre otras tropas en este ejército, el mando de Obregón llegaron a Jalisco por Nayarit y tras derrotar a los soldados huertistas, entraron a Guadalajara. Con este triunfo, los revolucionarios avanzaron hacia la capital del país. Los constitucionalistas, a paso por Guadalajara, nombraron a Manuel M. Diegues gobernador de la entidad durante su gobierno. Diegues realizó importantes reformas, elaboró una ley agraria, fortaleció los municipios y autorizó a los ayuntamientos a ocupar edificios, propiedades de la iglesia como escuelas. Estableció que la educación fuera laica, es decir, que no tuvieran influencia religiosa. Mejoró los sueldos de los maestros y empleados públicos y creó la Escuela Preparatoria de Jalisco. Debido a las diferentes opiniones que Carranza y Villa tenían acerca del rumbo que debía tomar el país, el ejército constitucionalista se dividió en nuestra entidad. El gobierno diegués permaneció al lado de los carrancistas y por esa razón Villa atacó a nuestra capital. Diegues trasladó su gobierno a Ciudad Guzmán, en tanto que Villa nombró a Julián Medina gobernador del estado. Ante esta situación, las reformas propuestas por el gobernador Diegues no pudieron llevarse a cabo. El ejército villista controló por varios meses la ciudad de Guadalajara. Los grupos católicos y las familias ricas que estuvieron en contra de las reformas decretadas por Diegues apoyaron en un principio a Villa, pero cuando éste lo obligó a otorgarle préstamos, le retiraron la ayuda. Entrada de Villa a Guadalajara. Un periódico de la época informó que Villa y sus dorados, nombre que se les dio a los soldados de su ejército, fueron recibidos con grandes ovaciones. Las mujeres agitaban sus pañuelos y los caballeros los saludaban con sus sombreros. Las campanas de las iglesias repicaron y gran parte de la población mostró su respeto ante la llegada del jefe revolucionario. Cuando Villa fue derrotado por el ejército constitucionalista, Carranza convocó al Congreso, que se encargó de redactar una nueva constitución que fue promulgada en 1917. Ella es la que nos rige hasta nuestros días. Los principales artículos de la Constitución se refieren a las libertades de expresión, de religión, el derecho a la propiedad de la tierra, la igualdad de todos los mexicanos, el derecho a una educación laica, gratuita, obligatoria, el derecho al trabajo y a la propiedad de la nación sobre aguas y tierras. En julio de ese año, Diegues nuevamente ocupó el cargo de gobernador. Un mes después se publicó en la entidad de nuestra Constitución. La Iglesia desconoció esta ley debido a que afectaba sus intereses. Por esta razón, Carranza le propuso al gobernador Diegues que temporalmente no se aplicaran los artículos relacionados con la libertad religiosa, pero esta medida no disminuyó hasta el descontento. Años más tarde, el entonces gobernador de la entidad, José Guadalupe Zuno, de acuerdo con las ideas del presidente Plutarco Elías Calles, decidió limitar la participación de la Iglesia en los asuntos del gobierno. Este hecho dio lugar a un movimiento armado conocido como la Cruzada
Cristiada o rebelión cristera en Soyula, Masmitla, y posteriormente en la región de los Altos se realizaron los primeros combates entre el ejército y los grupos católicos que se ponían a la disposición del gobernador. Los enfrentamientos entre los cristeros y las tropas del gobierno duraron 3 años. En 1929 el gobierno de la Iglesia celebraron acuerdos que permitieron establecer la paz. La rebelión cristera en Jalisco. Al comienzo de la guerra, la población cristera decidió adquirir productos necesarios provenientes solo de tiendas de católicos, no usar el coche, no comprar billetes de lotería, ni asistir a los teatros, bailes o escuelas públicas. Lee con atención. Actividades. El escándalo de la moda y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Existen diferencias entre la forma de vestir de antes y hoy? ¿Se han modificado las actitudes y las formas de pensar de la gente ante los cambios de la moda? Comenta tus respuestas con el grupo. Platica con tus familiares y pregúntale si conoce algún corrido que le relate acontecimientos de tu localidad durante la Revolución. Escríbelo e ilústralos en una hoja, intercámbialo con tus compañeros. 3. Pregunta a tus abuelos o vecinos mayores si recuerdan algún suceso de la rebelión cristera y lo que pasó después de que terminó esta. Pídeles que te platiquen y escribe en tu cuaderno lo que consideras más interesante. En tu salón de clases lee el texto de tus compañeros y reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué pasó en la localidad donde vives durante aquella época? ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? Porque es importante recoger estos testimonios de las personas mayores.